Sí, son aumentos que van generando un aumento en el costo de vida, sobre todo para los que se le complica costear eso. Y después lo que tenés que ver es si hay alguna posibilidad de medir específicamente quiénes son los que consumen para medir el aumento del consumo. Te doy un ejemplo. Si hay un sector que es el 20% de la población que consume más, eso te muestra que hay más consumo en general, no que la mayoría de la población está consumiendo más. Si hay un 30% de la población que compra más alimentos, no quiere decir que toda la sociedad está consumiendo más alimentos. ¿Vos decís? La azul y la roja, en ese caso, tiene que ver con el tipo de bienes. Hay una lectura un poco más abajo de esa que tiene que ver con quiénes consumen. Puede ocurrir que personas que no tienen muchos recursos compren motos en cuotas, pero también puede ocurrir que aumente el consumo de alimentos porque los que tienen más recursos económicos compran más alimentos, no que los pobres compran más comida. Ahora, sí, lo que hace el Estado y los gobiernos es, en un momento cuando hay poca cantidad de gas, se disminuye la cantidad de gas y se corta el gas en algunas industrias que no pagan extra para tener gas y se corta el gas en las estaciones de GNC. Eso es para evitar cortarle el gas a los domicilios residenciales, porque es muy complejo. Cuando se le corta al domicilio residencial el gas natural, tiene que ir un matriculado casa por casa a habilitarlo. Entonces se busca evitar de esa manera la falta de gas en las viviendas. 105 pesos. Ese es el boleto urbano en Pinamar, 2.105. Y después tenés en otros lugares, en Córdoba hasta 1.580 pesos el boleto urbano. El boleto mínimo, Santa Fe, 1.440 pesos. Después Rosario, 1.200 pesos. En muchos lugares tenés a más de 1.000 pesos el boleto urbano de colectivos. Y por ahora en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y líneas nacionales lo tenés ahí, 473, 472 y 425 pesos. El boleto más bajo del país tenemos en el AMBA. Claro. Eso es lo que dijeron que, de hecho, que lo iban a buscar, sacar lo más rápido posible y generar un subsidio a la demanda, un subsidio específicamente a la persona que lo necesitan. Ahí, eso lo prometió, de hecho, el vocero Manuel Adorni y después no se implementó. ¿Por qué? Porque representa una cuestión social muy fuerte para la mayoría de los que viven, sobre todo en Buenos Aires, y viajan a Capital Federal, los que usan mucho el colectivo, que le aumenta el precio de costo, que es 1.600 pesos. Pero no, Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tomás? El gobierno lo que está planteando es que hay un crecimiento de la economía, por lo menos con respecto a hace un año, pero lo que se mide poco es cómo se muestra eso para los casos de la gente que tiene menos recursos, porque tenés una situación de desempleo al 7,9% y muchos que están viendo que la están pasando mal. ¿No? En el año 2002 había 2 millones de planes sociales y después bajaron a 93.000 los planes sociales en el 2010. Entonces hay momentos donde la gente necesita planes sociales, necesita comedores y momentos donde no los necesita. Vos te preguntabas recién cuál es te voy a decir el motivo oficial del gobierno para que no haya alimentos. Dicen que es para evitar la intermediación. Que para evitar la intermediación dejaron de repartir alimentos a los comedores para reemplazarlo por otro sistema. Ahora fíjate, a pesar de eso, en algún momento se buscó otros intermediarios. Por ejemplo, se buscó a la OEI para que compre alimentos por 7.000 millones de dólares. No tenemos... Nosotros no decimos que nadie llega a fin de mes. Hay personas que llegan a fin de mes y otras que no. De hecho, estamos contando que hay muchos argentinos que compran autos, compran motos y que compran departamentos. Hay una argentina a la que le va bien y otra a la que no le va bien. Pero eso funciona siempre así, maestro, ¿eh? Franco, No. Sí, que no funciona así. Sí. Hay estados que... no funciona así, porque hay más desigualdad y menos desigualdad. Hay lugares donde a los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Siempre hay perdedores, sí, pero no en el mismo porcentaje. Desde que existe el mundo es así. Paren, dale, vamos, Miguel. Bueno, estos son los aumentos de julio. La luz, 0,75%, el gas, 1,6%, después tenés agua, 1%, 3,5% de la nafta. Son aumentos... ¿La nafta va a subir de nuevo? Sí, la nafta sube de nuevo. En algunos casos pueden parecer aumentos moderados. La nafta después termina incidiendo en los productos. Moderados con respecto a los tarifazos del 2024. Porque vos tenés desde el 2023 para acá un aumento de 500% de los servicios. Que el cambio más grande es que las personas empezaron a usar más cantidad de sus ingresos para pagar la luz, el agua, el gas. Y antes era muchísimo menos. No, el subte, Miguel, el colectivo. La verdad que eso es alevoso. Ahí está, el subte y el ahí está por donde se va el dinero. Sí, claro. Ahí está el dinero. Sí, que es el cambio que decíamos. Subte, 110 pesos, 1.000 pesos. Colectivo, 51 pesos a 500 pesos promedio. Bueno, un 10% en algo
que antes era apenas una parte del gasto. A ver, vamos con colectivo, ¿te parece? Dale. Bueno, mira, dale. acá tenés Sí. 424 sobre el boleto mínimo, en promedio 473, y esto tiene que ver con un aumento del 7% en las líneas nacionales. Esto es un aumento del 21% en un mes y medio. Claro. Vos fíjate, 21% te aumentó directamente porque estaba en 371 pesos el boleto. Claro, quédate acá. Vamos, Agustín, vamos, métale. Esto es el boleto, a cuánto está y a cuánto se puede llegar a ir A ver. si se mantienen lo que tiene que ver con la quita de los subsidios. Ahí tenés el boleto ahora en Pinamar, 2.105. Sí, Esto es boleto interurbano, solo para moverse, el básico. Después Bariloche, 1.800, pero después en Córdoba, 1.580 pesos. Santa Fe, Para, 1.000. el 1500 es urbano, el de Córdoba. Sí, ¿eh? es solamente Ese es urbano, claro. urbano, Y en todo lo demás es urbano. El interurbano puede ser 3 o 4 veces más. Claro. Después tenés en Santa Fe 1.400, Mucha guita. Corrientes 1.290 pesos, Rosario 1.200. Ha quedado bastante bajo. El de Rosario estaba más o menos parecido al de Córdoba. El de Córdoba se fue casi 1.600 pesos. Sí. Mucha guita, loco. Es mucha plata, eso es porque se va actualizando paulatinamente Sí. y hay mucha diferencia. Tenés incluso Rawson, Posadas, 1.000 pesos y fíjate cuánto está en Buenos Aires. 473, 425. Esto es porque en Buenos Aires hay todavía subsidios nacionales. Claro. Cubrían el 80%, ahora cubren el 70%. Bueno, esto que está mostrando acá vos, esta placa, se va a trasladar a una pelea que van a tener los gobernadores. Pues imagínate, los intendentes de todas estas ciudades le están diciendo al gobierno, che, pará porque la gente no está haciendo a laburar, tengo menos movimiento en las ciudades, pues si tenés 1.600 más un transporte urbano en Córdoba es un desastre. Claro, y ahí tenés esta diferencia que hace el Ministerio de Economía, Luis Toto Caputo, con el AMBA con respecto al resto del país. Genera resistencia de parte de las provincias y además genera un cambio en el costo de vida. Claro. Obviamente, si vos tenés que salir a buscar laburo, no es lo mismo con un boleto a 500 que a No, 2.000 pesos. No, y si tenés que mover tampoco, Miguel. No te rinde lo mismo el sueldo, ¿se entiende? Ahí en Córdoba Capital podés hacer 10, 20 cuadras por 1.600 mangos. Es mucha guita, ¿eh? Es Mucha muchísimo. guita. Por eso lo que están muchos planteando es cuánto tiempo se puede mantener ahí. De las empresas lo que dicen es, si quitan más los subsidios, se va a ir a 1.600 Te para vas ahí. arriba. Claro, te vas ahí. Casi todo se iría ahí. Casi todo sería ahí porque es lo que cuesta el colectivo exactamente, directamente sin subsidios. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Agustín. ¿Te parece? Vení, dale, pasa. ¿Me cruzo? Yo voy con Miguel, sí. ¿Me cruzo? No. Quédate, Miguel. Qué quédate. prolijidad, el Quédate, equipo técnico. Lo vamos a dar la Miguelo, bienvenida. ¿Qué haces, ¿todo Agustín? bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, espectacular, todo espectacular. Tratando de ver cómo coincide la realidad con los números de las encuestas que todavía no termino de entender muy bien. La realidad parece decir una cosa No le todo da el bien a tiempo. nadie en esa encuesta, Agustín. Lo que yo he visto, en varias. Pero uno tendría que decir, No bueno, despega a nadie. con todo lo que estamos contando, con lo que uno Sí. ve, habla con dirigentes, habla con empresarios, hablas con empresarios pymes, hablas con intendentes del conurbano Sí. y te dan una descripción, una radiografía de la realidad que es poco menos que espantosa. Sí, claro. Ahora, después vos le El decís... tema de quién responsabiliza al la gente, digamos. Bueno, Ese problema. ahora, ¿cómo linkea cómo la mayoría de la sociedad, por lo menos parece ser, en un ratito vamos a hablar de eso, no linkea los quilombos que tiene hoy con Javier Milei? No. Que es un loco que hizo campaña con una motosierra. ¿Y a vos te parece que te alcanza menos la guita por culpa de Alberto Fernández? Es rarísimo. Fíjate, recién les preguntábamos, ¿estás mejor o peor que en el 2023? La mitad decía mejor, la mitad decía peor. Es una así. Argentina dividida. Es así. Claro, pero Y aparte... algún que otro igual hubo Y algún también. que otro igual, está Algún bien, que otro igual, pero- está muy empatado eso. Está muy empatado. Pero digo, habría que... No sé, a mí me da la sensación de que... No podés hacer nada. La gente identifica así los problemas. Y hay que acatar eso, porque la voz No, del por pueblo es... supuesto. No. Digamos, no la podés dar vuelta. Y es así. Y probablemente haya venido como en descenso. Y ahora, bueno, obviamente hay un precipicio. Pero hay mucha bronca, ¿eh? Hay mucha bronca, loco. Sí, hay mucha bronca. hay bronca. Por ahora es desánimo. En algún momento eso Puede se ser. trasladará a otra Puede circunstancia ser. emocional. Sí, sí. Piensa uno, en algún momento el desánimo se transformará en ira. No lo sé. Por ahora parece que el invierno El no viene. desánimo hace ¿no? que no vayas a votar, el desánimo hace que no quiera responderle a un periodista en la calle, el desánimo... Preguntale después a Manuel cuánto le cuesta hacer encuesta en la calle. Es imposible, Miguel, lo No, hemos visto en toda la semana. Porque además algunos no quieren contestar y otros aparte te dicen que están mal, pero tampoco eligen a alguien y están enojados con la política. Bueno, porque la política no les habla. Digamos, ¿de quién es la culpa? No. ¿No? Porque mucho se habla sobre que el peronismo ha dejado de representar. Bueno, no solo ha dejado de representar una gran parte de la sociedad que antes lo acompañaba, sino que le ha dejado de hablar a ese sujeto social, ¿no? Puede ser, Es más ser. importante
San José 11-11 que el Garraham. Es así. Digo, por poner ¿Es así? en términos concretos, ¿no? Sí. Es más importante San José 11-11 que los miércoles en el Congreso acompañar a los jubilados. Digamos, ¿qué es lo que representa? ¿A quién le habla el peronismo? ¿Qué es lo que representa? ¿Y dónde se moviliza el peronismo, no? Digo, las respuestas están en San José 11-11, probablemente algunas. Ahora el resto está en el Garraham, el resto está con los jubilados, el resto está en cada fábrica y pyme que va cerrando, el resto está en los despidos que se dan en los distintos sectores del conurbano de cada una de las provincias argentinas. nadie está El resto discutiendo está... eso. Nadie habla de eso. El resto está en la Nadie gente habla que está durmiendo en la calle, vamos a hablar de eso, ¿no? La cantidad de gente que se murió de frío en Argentina. Se muere la gente de frío en Argentina y a la política parece que le importa poco y nada, ¿no? San José 11-11, todo bien, yo creo que es un montón, que la militancia tiene que estar, que ahí hay algo para construir desde esa representación que tiene Cristina y que se agolpó durante muchos días ahí abajo. Ahora, si eso no sale y no se expande y esa movilización, esa gente que apoya, ese discurso, no se hace cargo de lo que pasa en el Garraham, no se hace cargo de lo que le pasa a los jubilados, no se hace cargo de la gente que se muere de frío, de los comedores que están sin alimento y de la gente que se está quedando sin laburo, bueno, el 50% de participación va a ser muchísimo en octubre. En 3 meses, claro, bueno, ese es el tema. El tema es que vamos a ver en 3 meses, Miguel, un domingo acá, todos parados y decir, che, ¿fue a votar el 50% de la gente? Eso puede ser drástico para todos. En septiembre ahí vamos a ver cuántos También. van a votar, qué van a hacer y después en octubre. Claro. Pero Claro, pero, ¿sabes? Miguel, en octubre se acaban las excusas, porque ahora venimos con la excusa. Claro. No, son elecciones locales, Sí. la gente tiene octubre. frío, tiene calor, llueve, hace lo que vos quieras. En octubre se le acaba la excusa a la política de, bueno, es una elección que le importa a poca gente. Mirá, con la publicidad que tuvo la elección en la Ciudad de Buenos Aires, también fue un fracaso. Sí, claro. También fue un fracaso Claro. de participación. Hubo mucha presencia, no. Claro. No. Bueno, Mucha guita. Por todos lados. en Santa Fe se votó los constituyentes pasaron a una nueva constitución. A la gente le importó nada. Se votó, y menos le importó ahora la elección distrital, ¿no? Fue más o menos el 48% la ciudad que fue. No, octubre es crucial. Bueno, viejo. Agus, la pauta es de que cuando los servicios básicos están cubiertos, la gente va a votar porque tiene cubierto lo que necesita para vivir. ¿Cómo es el razonamiento? No, que me parece que hay un descontento con la política de no Sí. tener los servicios básicos cubiertos, que la gente dice, bueno, si al final la política no me lo va a solucionar, ¿para qué voy a ir a votar? Bueno, pero ese es el problema, ¿no? Claro, ese es el problema. La gente dejó que crea. Si la gente deja de creer de verdad que la política no le resuelve, no le puede resolver. En estos políticos. Yo Bueno, no creo que sea yo la política. hago esa Es en diferencia, esto, es ¿no? lo que hay, digamos, Digo, sí. uno ve que de un lado está Patricia Bullrich. Claro. Que del Enoja otro mucho. lado sigue estando Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, gente que gobernó la Argentina durante muchísimos años. Claro. Digo, ¿esto es un disvalor? No, son los que están porque son los mejores, son los que tienen representación. Ahora, el problema de la política argentina, que no dio unos pichones, porque si en Boca, por poner ejemplo, siguiera jugando el Beto Márcico, seguramente se hubiera ido al descenso. Sí, claro. Por suerte no juega el Beto Márcico, que lo ve en la tribuna, comenta, da algún consejo, y el 10 de Boca es otro. Sí. Digo, esto es lo mismo. Me parece que si la política no interpreta los nuevos tiempos, los nuevos lenguajes, y le empieza a hablar de los problemas reales a la gente, si los únicos que nos ocupamos de problemas reales de la gente somos nosotros, los periodistas de algunos canales, y los movimientos sociales, bueno, está perdido. fíjate cómo en Todo. esos que tienen los problemas reales están todos separados sin alguien que los una o los ayude. Están los del Garraham por un lado, los jubilados por otro lado, desempleados por otro lado, están todos sueltos Eso y sí. sin nadie que los represente. Es una atomización. Y con miedo de salir a la calle Correcta, porque los bueno, cagan a palos, y sin quien los defienda en esas movilizaciones callejeras. Digo, está muy complicado. Me parece que la política en determinado momento, por ahí la política siente que la gente no va a escuchar y decide no hacer esfuerzo ahora, lo hará después de octubre. No lo sé, pero me parece que la política le tiene que empezar a hablar a la gente de los problemas reales. La política se tiene que meter con las Es cosas así. y dejar de discutir ideas porque las cosas están jodidas. Cuando el mismo día que falta el gas en Argentina, el ministro de Regulación dice, che, cobren la garrafa lo que quieran, es que ya no importa absolutamente más nada en Argentina, ¿no? es Les cierto. chupa todo un huevo, para decirlo así. en latín. Entonces es muy difícil lo que se viene en la Argentina si no hay una conexión de la política con la gente, una conexión real, digo, más allá de los ídolos, de la gente, de aquellos dirigentes que están por encima de todo, que han sido presidentes, que la gente le agradece muchísimo su pasado, pero hay que empezar a hablar del futuro. ¿Quién habla en el lenguaje del futuro? Todavía me parece que absolutamente nadie, por lo menos en la oposición. Todavía no. Gracias, Agustín. Tomás, Miguel, gracias a los dos. Gran programa. Chao.